Buen día, profe. Buenos días. Buenos días, profe. Buenos días. Bueno, nosotros veo aquí que quedamos en el 2.4 de la introducción. El 2.4, voy a compartir pantalla aquí. Quedamos aquí. ¿Están viendo el libro? ¿Sí ven el libro? Ya, listo, ya ahora sí cargó, profe. Quedamos ahí, ¿no? ¿O esto lo vimos? Vimos el 2.4. Creo que sí, ¿no? No sé, a ver, veo. Sí, creo que lo vimos. Continuamos en el 2.5, creo. No sé. Pues es que no hay mucho más aquí. Creo que esto profe, termina. nos faltó esa de 2.4. No lo vimos. No nos faltó ese pedacito. Falta ese pedacito ahí, sí. Bueno, espere un momentito, yo voy a tomar un poquito de agua, ya vengo. Bueno, entonces, ¿hay alguien que quiera hablar de ese pedazo ahí? ¿Hay alguien que tenga la mano levantada? No sé, yo traigo aquí. Estamos a 31/08 2021. Grupo A. Bioquímica. Listo. Bueno, ¿hay alguien que quiera hablar? Nadie. Bueno, esta parte de las células responden a cambios del medio ambiente, del medio donde se encuentra, es lo que vemos en el capítulo, creo que es el 16.
¿no? Que es donde vemos transducción. La célula tiene pues unos receptores en la superficie y esos receptores captan información de dentro y de fuera de la célula y regulan todo el proceso, ¿no? De entrada y salida de componentes o de reacciones que tienen que ocurrir, liberación de glucosa, eliminación de glucosa de la sangre, expresión de genes, entre otros. Bueno, eso lo hace la célula con mensajeros secundarios, que son los que ustedes ven ahí. Estos son dos de esos, creo que son 5 o 6 mensajeros secundarios que hay. Este es uno de los más activos en ese proceso, no el más importante, pero no digamos el más importante, sino uno de los que más se usan para, como mensajero secundario para que la célula exprese o haga cosas que se le ordenan desde el exterior o el interior de la célula. Uno de los mensajeros importantes también es el calcio. Eso del calcio nos lo encontramos en varias partes en el metabolismo. Todo esto nos lo encontramos, todo lo que hemos visto hasta aquí, nos lo vamos a encontrar en el metabolismo. Esto es simple y llanamente un resumen de todo. Bueno, esas células pues se mueven sobre unos filamentos, los cuales le impiden o le facilitan el movimiento a la célula. Allí hay una cantidad de, de enzimas que son las encargadas de todo ese proceso. Enzimas que facilitan ese proceso, eso lo vemos por ahí en alguna parte. Bueno, ya sabemos que las células pues funcionan de forma independiente y aparte de eso también funcionan en grupo. Se van formando en grupo, bien sea para componer un órgano o bien sea para unas funciones especializadas. Hay colonias de estas células que se forman para hacer un trabajo específico, ¿no? Bueno, nosotros sabemos que todas las células parten de un punto, de unas células específicas, y esas células específicas pues luego se diferencian y hasta ahora, hasta donde yo sé, hay unas 200 y pico de células diferentes que conforman el organismo de un ser humano, que como bien lo dicen aquí, tiene aproximadamente 100 billones de células. O sea, nosotros estamos aproximadamente compuestos de 100 billones de células. Entonces, esas células, pues inicialmente son todas iguales, luego se empiezan a diferenciar y como les digo, hasta donde yo sé, hay como 204, 205 células diferentes que son las que componen todos los órganos de nuestro cuerpo. Bueno, ya hay una cantidad de moléculas que entran, salen de la célula, como ya dijimos, que regulan todos los procesos, y hay una cantidad de sustancias que aceleran el proceso de expresión, como vemos aquí, de un gen específico, ¿no? Hay moléculas que lo aceleran o moléculas que lo detienen. Entonces, todo eso es pues objeto de estudio y de investigación para ver cómo se regulan diferentes patologías. Bueno, esto ya, esto fue lo que
Esta es lo que vimos al principio, ¿no? ¿Cuándo se formó la Tierra? La evolución, ¿no? La Tierra, como ustedes ven ahí, se formó hace 4.500 millones de años. Se formó la Tierra. Y 1.000 millones de años después empezaron a surgir los primeros microorganismos en la Tierra. Pasaron otros 1.250 millones de años, o sea, en toda la mitad, 2.500, 2.700 millones de años después de la formación de la Tierra, aparecieron las eucariotas en la Tierra, ¿no? Y 3.000 millones de años después, fue entre 3.000 millones de años y 3.500 millones de años, fue donde apareció el oxígeno en la Tierra. Se cree que lo trajo un meteorito a la Tierra. Eso es lo que se cree, ¿no? O es la teoría que hay. Bueno, luego, pues, casi 4.000 millones de años después de la formación de la Tierra, entonces vemos de que se formaron organismos macroscópicos. Unos 4.000 millones de años se aparecieron los dinosaurios en la Tierra o evolucionaron los dinosaurios en la Tierra. O sea que todo eso es relativamente nuevo, ¿no? Hace unos 500.000 años que existían aquí los dinosaurios. Se cree que fueron eliminados de la faz de la Tierra por un meteorito. Eso es lo que se cree. Bueno, pasaron, eso hace por ahí unos 250 millones de años que existían los dinosaurios, o existieron, mejor dicho, hasta hace como 60 millones de años que fue que cayó el meteorito que los eliminó. Luego evolucionó el humano, como vemos ahí, en el último 1.000.000 de años de evolución de la Tierra apareció pues como se evolucionó el hombre, el ser humano. O sea que nosotros somos verdaderamente unos aparecidos en la Tierra. Somos unos recién llegados, ¿no? Y como es la parte pues inteligente, pues ya vemos cómo vamos con el planeta. La duda es si sí verdaderamente somos tan inteligentes como nosotros mismos creemos. De cualquier manera, estamos o aparecimos a última hora y estamos prácticamente llevando el planeta a la última hora también. Bueno, ahí está pues el resto de cosas que de pronto ustedes necesiten para eso. Después de esto, nosotros vemos o quedamos de ver la parte del agua, ¿no? Entonces, para eso nosotros tenemos una exposición que hicimos. Vamos a mirar la exposición, ¿dónde estará? Vamos a ver, está como lento el internet en todo el país. Está como complicada la cosa con las lluvias. Aquí está el taller de enzimas. Aquí está el agua y el pH. Vamos a mirar esa exposición, aunque ustedes ya la vieron.
Vamos a mirarla de forma rápida. Ustedes leyeron el capítulo de Harper, supongo yo, ¿no? Supongo yo, vamos a mirar para completar estos capítulos de introducción, el agua, ¿no? Y entonces vamos a mirar lo que es el concepto pH y el agua. Ustedes deben de leer ese capítulo de Harper que yo les dije, porque esta exposición está hecha en eso. Y esta exposición, como les digo, ya nosotros la vimos. Bueno, entonces, esto que más que de aquí no se puede como manipular la cosa. Se me pasa, pues. No, no me pasa. No, voy a sacarlo por aquí, por el computador, para que me deje manipularlo, porque no me deja. Profe, ¿cuál capítulo es de Harper? Disculpe. ¿Cómo? El capítulo de Harper. Capítulo de Harper, yo no sé cuál sea, me parece que es el 3, pero es el capítulo, búsquelo por el capítulo del agua. Yo pensé que usted ya lo había leído. Pensé que ya lo tenía leído. Eso está... Compañero, de la 30 edición, es el capítulo 2 de la primera sección. Sí, no sé qué capítulo sea, pero de cualquier manera ese es el que le sirve. No me la sacó. Profe, Sí, dígame. qué pena una pregunta. Es que esto, en la clase pasada habíamos quedado era en que terminábamos el capítulo 2 de Strayer y iniciábamos era con el artículo que habíamos seleccionado para leer para la clase de hoy. El artículo de proteínas recombinantes. Sí, Esa era la temática del día de eh, hoy, no lo de pH. sí, pero es que lo de pH es lo mismo que ese artículo. El pH es el, el pH, esto se salió. Uy, no. El pH, esa exposición es un resumen de ese capítulo. Podemos mirar ese capítulo, pero pues lo que pasa es que eso es, como le digo, vamos a mirarlo, el de Harper, entonces, vamos a abrirlo, por aquí está el libro. Hasta el inicio. Programa de bioquímica Harper. Vamos a ver si la podemos abrir por aquí. Ese Ave María, no me lo abrió. No, por buscar algo de eso por ahí. Bah.
No me lo abrió ahí en PDF, qué raro. No sé si lo tengo aquí en la computadora y lo bajo por aquí. Si está aquí. Harper, bioquímica. ¿Era ese? No. Harper, aquí está. Cámbialo por aquí. Bueno. Me decía usted que era el capítulo, ¿qué? Capítulo número 2. Me dijo. Sí, señor, de la primera sección es la segunda parte, por así decirlo. Capítulo 2. Entonces, sí, este capítulo está basado, ¿sí están viendo ahí? Sí, señor. Sí, señor. Bueno, este capítulo de esa exposición se sacó de aquí, de este capítulo. O sea, esa exposición es un resumen de este capítulo. Pues ustedes ya vieron la exposición. Ahora miremos entonces el capítulo como tal, para que todo esto quede claro de una vez. Bueno, entonces, ¿hay alguien que quiera hablar? Voy a mirar a ver si hay alguien levantando la mano. Nadie. Bueno. Bueno, entonces vamos a mirar el capítulo aquí. Bueno, entonces, la importancia biológica del agua. Pues bueno, ahí no necesitamos ahondarnos mucho. Ya sabemos que estamos compuestos de un 70% de agua. Sabemos que estamos compuestos en un 99% de 4 elementos que son el nitrógeno, el oxígeno, el hidrógeno y el carbono, ¿no? Y que entre esos el 50% es oxígeno e hidrógeno. Y además, pues todas las proteínas llevan oxígeno y agua. Entonces, estamos compuestos prácticamente por agua. Todas las reacciones que ocurren a nivel fisiológico ocurren en agua. Cuando queremos detener una reacción, simple y llanamente liofilizamos el producto o le sacamos el agua, y en seco las enzimas no funcionan. Entonces, la importancia pues del agua es grande. Nosotros, como seres humanos, funcionamos a un pH de, como vemos aquí, de 7.35 a 7.45. Los cambios no pueden ser mayores ni por debajo ni por encima, porque entonces vamos a sufrir de acidosis, como vimos en la exposición, y de alcalosis. Entonces, ese es pues como la importancia biológica del agua. Todo eso se da en una forma líquida. La sangre arterial es regulada por el ácido carbónico, por el bicarbonato, por el dióxido de carbono. Todas estas moléculas son las que regulan el pH junto con el fosfato, ¿no? Entonces, esas son las soluciones tampones que nos mantienen el pH.
Bueno, se habla de que el agua es un solvente ideal. Eso se dice que el agua es un solvente ideal porque el agua tiene una estructura específica que aquí la llaman SP3. Esa estructura consiste en que miremos a ver si hay aquí aquí están, ¿no? Este es pues como la geometría tetraédrica del agua. Entonces es agua, como ustedes ven, tiene dos hidrógenos, tiene un ángulo de 105 grados, que es importante, ¿no? Y tiene 4 electrones libres. Estos son electrones libres, ¿no? Entonces, al ocurrir este tipo de cosas, al ella tener 4 electrones libres aquí, eso le da posibilidad de formar enlaces con puentes de hidrógeno. Y como uno de los átomos más pequeños que tiene el agua es el hidrógeno, o es el más pequeño, mejor dicho, de toda la tabla periódica, entonces él tiene una tendencia a perder el electrón, como vemos aquí, que comparte con el oxígeno. Y al tener esa tendencia, el hidrógeno pasa a ser una molécula parcialmente cargada de forma positiva, y al ser parcialmente cargada de forma positiva, el oxígeno es parcialmente cargada de forma negativa. Permítame un momentico, que es que tengo que recibir una cosa que me llegó de un medicamento. Me demoro 5
Bueno, listo. Está lloviendo aquí, me mojé. Está cayendo agua aquí en Pamplona. Bueno, entonces, ese es el motivo por el cual el agua se llama un buen disolvente. Un disolvente biológico ideal, porque ella tiene cargas tanto positivas por este lado como negativas. No sé si por aquí hay otra figura de eso que nos ayude mejor. Bueno, no. Entonces, por ese motivo, el agua se considera un solvente biológico ideal, por la carga positiva y negativa que tiene, que es lo que aquí le llaman dipolos. Esos dipolos positivos y negativos hacen que sea un buen disolvente. Disuelve tanto moléculas positivas como negativas. Ella se orienta por su correspondiente lado en ese sentido. Y entonces eso lo hace un disolvente ideal. Tenemos agua en todos los lados, en los ojos, en el cerebro, en las rodillas, en todos los lados tenemos agua en la sangre y estamos construidos prácticamente en un 60-70% o más de agua. Bueno, nosotros ya vimos esto, los puentes de hidrógeno. Eso es lo que nos están mostrando ahí. El agua forma ese tipo de puentes con otras moléculas, por ejemplo, ahí con el alcohol, ¿no? El alcohol se disuelve en el agua en grandes cantidades, ¿no? Y eso es debido a estos enlaces, puentes de hidrógeno. El metanol, ¿no? El metanol y el etanol. Este es el etanol. Entonces el agua siempre está en esos sitios donde puede formar puentes de hidrógeno. Entonces eso es lo que le dan aquí en esta parte, que debe de haber leído ya. Esos puentes de hidrógenos que forma el agua, eso es lo que la hace soluble y eso es lo que le da la cohesión al agua, ¿no? Ella se forma en puentes de hidrógeno en grandes cantidades y eso hace que el agua, el punto de cocción del agua suba tanto, a 100 grados. Son esos puentes de hidrógeno que, si bien son de los enlaces más débiles de cualquier manera, son miles de millones de esos puentes de hidrógeno. Bueno, la interacción del agua con las moléculas, con las biomoléculas son ¿cuáles? Los carbohidratos, las proteínas, los ácidos grasos, el ADN, el RNA, esos son las biomoléculas. Y el agua, como vemos aquí, tiene una influencia en la estructura de esas moléculas, ¿no? De hecho, se habla en las proteínas de la estructura primaria, secundaria, terciaria, cuaternaria y una quinta estructura que es la que ella tiene cuando está disuelta en el agua. Pero de esa casi no se habla. Bueno, ya nosotros también hemos visto enlaces covalentes y enlaces no covalentes. Entonces, esos enlaces son los que le dan pues como la estructura a las moléculas. Esto también lo vimos en parte en química, que es la energía de los átomos, ¿no? Ahí tenemos, por ejemplo, el oxígeno, 34 kilojulios mol, el oxígeno con doble enlace 96, y así sucesivamente. Esto lo vimos en química. Esto también lo vimos en introducción, ¿no? Que es las fuerzas de Van der Waals.
Bueno, las biomoléculas se pliegan y en particular las proteínas normalmente globulares ponen dentro de sí los aminoácidos o las partes hidrófobas y por fuera las partes cargadas en la superficie. Las partes que están cargadas las tira hacia afuera, que es donde está el agua. Eso es lo normal de ellas. Pero también tiene interacciones hidrofóbicas, las moléculas. Entre ellas hay interacciones hidrófobas y entre los aminoácidos. Todas estas interacciones las hemos visto, las vimos en introducción, interacciones electrostáticas, fuerzas de Van der Waals, fuerzas múltiples que estabilizan las biomoléculas, son todas estas. El enlace covalente, el puente de hidrógeno, las fuerzas de Van der Waals, las fuerzas polares, bueno, todo eso ya lo hemos visto. El agua es un excelente nucleófilo. ¿Qué es lo que es un nucleófilo? Un nucleófilo es una molécula que tiene una parte negativa o es negativa o tiene electrones libres como el agua y puede atacar en partes donde hay cargas positivas, ¿no? Eso es lo que es un nucleófilo. Él ataca por un lado y hace desplazar a otros. Esa parte se ve en química orgánica. Bueno, esta agua como nucleófilo es un excelente coayudante en las enzimas, en las proteasas. A ellas allí, cuando las proteasas actúan, ¿no? Entonces, a veces liberan agua o a veces consumen agua. Esto lo vemos en enzimas. Vemos claramente cómo es que eso funciona. También está el agua involucrada en los fosforésteres del ADN y el RNA que se forman. Ahí hay una hidrólisis, ¿no? Y entonces ahí se consume cuando se sintetiza agua y se produce agua cuando se degrada las moléculas. Bueno, nosotros vamos a ver en enzimas esta parte, ¿no? Muchas reacciones metabólicas comprenden transferencia de grupos y eso es una cantidad de grupos enorme, fósforos, aminos, agua, entre otros. Y eso lo vemos en varias partes del metabolismo y en enzimas. Bueno, las moléculas de agua muestran una tendencia leve pero importante a disociarse. Sí, es difícil que el agua se disocie. Eso fue lo que vimos en la exposición, ¿no? Entonces, el agua se disocia de esta forma, ¿no? Ella pierde un protón en una de sus moléculas y ese protón lo recoge otra molécula de agua, que es la que vemos aquí como H3 oxígeno. Y un grupo hidroxílico, que es negativo. Y este no lo pusieron positivo, pero este es positivo. Ahí se equivocaron. Aquí lo tienen más abajito. Él es positivo porque él recibió un protón. No, un protón de una molécula de agua. Bueno, eso es muy pequeñito. Muy pequeñito, ya lo vamos a ver más adelante, qué tan pequeñito es esa disociación del agua. Entonces, aquí lo que nos dicen, como ustedes pueden leer por este texto, aquí lo que nos dicen en el texto es que una molécula de agua está disociada en 1.800 millones de moléculas, ¿no? Solo una. Entonces, el valor que ustedes ven aquí, 1.8 por 10 a la 9,
significa justo eso, ¿no? La probabilidad de que una molécula esté disociada. ¿Qué es lo que le dicen aquí? Que en 1.8 por 10 a la 9 moléculas de agua, una está disociada. Y entonces al usted dividir 1 por 1000 por 1.8 por 10 a la 9 le da 1.8 por 10 a la menos 9 moléculas de agua disociadas, ¿no? Y ese valor es importante. Ese valor es importante porque de ahí es donde sacamos el pH del agua, la concentración de grupos hidroxílicos, de grupos de protones que hay en el agua. Bueno, entonces como todo en química, yo puedo hacer de esta ecuación que está aquí, puedo determinar la constante de equilibrio. Y la constante de equilibrio pues es la concentración de los productos, en este caso los productos son un protón y un grupo hidroxílico. Y como se forma 1 y 1, esta concentración es igual a esta. Lo puedo decir desde ya. Dividido por la concentración de agua, ¿no? Y entonces esto es lo que yo llamo la constante de equilibrio del agua. Eso es lo que yo estoy haciendo ahí. Bueno, aquí está todo resumido. Yo por eso hice la exposición, porque pues aquí el estudiante tiene que trabajar bastante duro y ponerse él mismo a hacer cuentas para poder entender esto. Yo por eso hago la exposición, porque entonces esta concentración es igual a esta y esa concentración es igual a 10 a la menos 7. ¿De dónde sale eso? Es lo que está en la exposición, ¿no? Bueno, entonces como conozco este y este, entonces puedo determinar la constante de equilibrio que es 1.8 por 10 a la 16. Esa es la constante de equilibrio del agua, que es la que vemos aquí. ¿Sí? Esa es la constante de equilibrio. Ahora bien, ¿de dónde sale esta KW? ¿No? ¿De dónde sale? Esa KW sale de que yo digo de que esta concentración de agua la puedo tratar como algo constante, como algo que es constante. ¿Por qué la puedo tratar constante? Porque, ¿qué fue lo que perdió esa agua? Esa agua perdió una molécula en 1800. Si yo tengo 1.800 millones de pesos y pierdo un peso, ¿es eso significativo para el capital mío? Pues no, no significa mucho, prácticamente nada significa eso y aquí igual. Entonces, como esta concentración del agua no sufrió ningún cambio grande, entonces la puedo tratar como una constante. Digo que eso es una constante. Y entonces, aquí también quedó pues como mal distribuido esto. Esta KW significa la constante del agua por la constante de equilibrio. Esta agua la pasé para acá y entonces me quedó igual a los hidrogeniones por los grupos hidroxílicos, porque esto lo estoy tratando como una constante. Y entonces le doy el nombre a esta nueva constante. Y esta nueva constante se llama constante del agua, o sea, KW. Y esa constante del agua, pues es igual a esto, es igual a la constante de equilibrio por la constante del agua y es igual a su vez a la constante de hidrogeniones por la concentración de grupos hidroxílicos, ¿no? Y entonces, como tengo todos los valores y tengo la probabilidad de que esto esté disociado es 1.8 por 10 a la menos 16 y tengo la concentración del agua, entonces puedo determinar la concentración de esto. Y entonces estas dos me dan 14.
No, pero eso es al cuadrado. En realidad me da cada una de estas 10 a la menos 7. Esa es la realidad ahí. Entonces la constante del agua es esta. La concentración de hidrogeniones por la concentración de grupos hidroxílicos, y eso es igual a 10 a la menos 7. Por 10 a la menos 7. Por eso está ahí al cuadrado. ¿No? Bueno. Eso es lo que les puedo decir del agua. ¿Qué preguntas tienen de ella? Antes de entrar al pH. Bueno, ninguna. El pH es el logaritmo negativo de la concentración de ion hidrógeno. Eso también, pues, lo vimos. Nosotros vimos de que el pH es el logaritmo negativo de la concentración de hidrogeniones. ¿Por qué? Lo expliqué muy bien en la exposición que ustedes van a revisar bien revisada de nuevo para que la acaben de entender. Entonces el pH es igual a menos logaritmo de la concentración de hidrogeniones, que es lo que vemos aquí. Eso es lo que es el pH, y el pH es la medición del potencial de la concentración de los hidrogeniones que hay en una solución. Eso es lo que yo en realidad estoy midiendo, cuántos hidrogeniones tengo en la solución. Y esa cantidad de hidrogeniones hacen que la solución sea o bien ácida o bien básica. Bueno, entonces aquí nos dan 3 puntos de ese pH. Ahí dice, se calcula concentración de ion hidrogenión. Sí, lo que yo estoy midiendo es eso, la concentración, el potencial o la actividad. Se calcula el logaritmo base 10 de la concentración de hidrogeniones. O sea, sería así, se le saca el logaritmo con base 10. El pH es el negativo del valor que se encuentra en el paso 2. Por ejemplo, para el agua pura 25 grados, el pH es menos logaritmo de la concentración de hidrogeniones, que es 10 a la menos 7. Y entonces me da el pH 7. Y de ahí sale que el agua es neutra. Pero entonces aquí estamos hablando del agua de qué, pura, de laboratorio, no el agua de la llave, ni el agua del océano, ni el agua del río, ni el agua del pozo, ni el agua de la lluvia, nada de eso. La única que tiene un pH de 7 es el agua del laboratorio. Y eso lo vimos también en la exposición. Pueden volverla a mirar de nuevo. Bueno, entonces el pH es el menor logaritmo de la concentración de hidrogeniones. Y entonces, si yo tengo esa concentración que vemos ahí, entonces, de hidrogeniones en la solución, entonces eso es igual a menos logaritmo 3.2 por 10 a la menos 4. Entonces me da menos logaritmo de 3.2 menos logaritmo de 10 a la menos 4. Entonces, por un lado me da 0.5 y por el otro me da 4. Entonces, menos 0.5 más 4 me da 3.5. Entonces, el pH de una solución con esa concentración de hidrogeniones me da 3.6, que es una solución, ácida. Está por debajo de 7. Bueno, ahí hay un ejemplo, el cual deben ustedes leer y entender. Si no entienden eso, entonces pueden ponerlo en la clase.
hablarlo. Ahí hay otro ejemplo, el número 3. Bueno, concentraciones, mol litro. Las concentraciones son la cantidad que hay de moles en un litro de uno u otro componente. Bueno, esto ya es otras cosas, ¿no? Que son los puentes de hidrógeno, ¿no? Que funcionan como ácidos débiles. Los ácidos débiles pues tienen una importancia importante a nivel fisiológico, porque los ácidos débiles son los que hacen la solución tampón. El ácido fuerte no la hace, porque el ácido fuerte se disocia totalmente y se acabó. No hay ninguna resistencia. Esas resistencias que hay de tampón son hechas exclusivamente por los ácidos débiles. Bueno, ácidos débiles hay muchos. Aquí tenemos uno. Este ácido, ¿qué es lo que ocurre con el ácido débil? Él entra en equilibrio, como vemos ahí, entre la base, que es la parte negativa que quedó aquí, y la parte positiva, que es el protón, el que libera. Él bota, se llama ácido porque bota ese protón, lo entrega. Pero el ácido débil no lo entrega totalmente como el ácido fuerte, sino que lo entrega a medias, o se resiste, mejor dicho. Se resiste a entregarlo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre ahí? Ustedes ven, las dos flechas son iguales. Él entra en un equilibrio donde el 50% de las moléculas del ácido están en base y en protón, y los otros 50% están en ácido. O sea que si 100 moléculas van a formar base, 100 vienen a formar ácido, y ese es el equilibrio. Y ese equilibrio, pues ya sabemos cómo se escribe, ¿no? La constante de equilibrio o del ácido es esta. Los productos dividido por el reactante. Eso es todo. Eso siempre es así, ni más ni menos. De igual forma aquí con este otro ácido, ¿no? Lo mismo. Bueno, el logaritmo de este constante del ácido, el menor logaritmo, se llama pK, de estos ácidos débiles. ¿Qué es el pK? El pK es precisamente este punto, donde ella se encuentra en equilibrio, donde la mitad de las moléculas están en ácido y la otra mitad están en base. Ese es el punto pK, ahí, preciso ahí, en ese punto. Encontramos el pK. ¿Para qué me sirve el pK? Es el punto donde más se resiste un ácido o una base o un amortiguador a cambiar de pH. Eso es la importancia biológica de ese pK, ¿no? Si usted trabaja en una empresa para producir pomadas para la piel, entonces, ¿qué es lo primero que usted tiene que mirar? No, lo primero que usted tiene que mirar es cuál es el pH de la piel. Y entonces el pH de la piel es 5.5. Entonces, si yo voy a hacer un medicamento para la piel,
Entonces tengo que buscarme una solución tampón que tenga un pK de 5.5, porque es ahí donde más se va a resistir a cambiar de pH. Entonces yo cojo el pK y digo, este tiene pK 5, tiene pK 5.3, tiene pK 5.6, 5.7, todos esos me sirven porque están en la zona llamada buffer, zona de resistencia o zona de amortiguación. O zona de amortiguación. Entonces, para eso me sirve ese pK en medicina. Si yo voy a aplicarle un medicamento intravenoso a una persona, entonces no se lo puedo aplicar con un medicamento, con una solución tampón que tenga un pK de 4, porque la mato, ¿no? Porque eso es ácido. Sino que lo primero que tengo que pensar, ¿cuál es el pK de la sangre? ¿Qué búferes tiene la sangre? ¿Qué soluciones tampón tiene la sangre? ¿No? Y debe de tenerlo, el pK de la sangre de 7.35, como vimos al principio, y de 7.45. Entonces ahí tengo que buscarle el pK para poderle aplicar al paciente ese medicamento. Entonces aquí vemos, por ejemplo, el pK de este ácido es entre 4 y 5. El de este, entre 9 y 10. Este es bastante básico y este es ácido. Entre el bicarbonato, como pueden ver, que es el que tenemos en la sangre, este bicarbonato es el que tenemos en la sangre 6.4, y el fosfato, que es otro de los que tenemos en la sangre, el 7.2. Entonces, la combinación de estos dos en la sangre nos da un pH de 7.35. Son los dos los que combinamos nosotros en la sangre. Bueno, para eso sirve el pK. Para ese tipo de cosas. Y un ácido es aquel que entrega un electrón, un protón, y una base es aquella parte de ese ácido que queda negativo y que puede volver a recibir un protón. Esa es la base. Bueno, entonces el pK es el punto exacto donde el 50% de las moléculas están en base y el otro 50% en ácido. A ver qué más les puedo decir de esto. El pK viene de la constante del ácido, ¿no? Que vimos anteriormente. Es el menos logaritmo de la constante del ácido. Eso es todo. Bueno, dado que el pK se define como pKa y el menos logaritmo de la concentración de hidrogeniones definida la ecuación puede reescribirse como pKa igual a pH. O sea que el pK y en ese punto de equilibrio y el pH son los mismos, ¿no? O sea, el pK de una solución es igual al pH en el punto de equilibrio donde las concentraciones de base y de ácido son iguales. Ahí tenemos un ejemplo
de cómo se determina de nuevo la constante del ácido, ¿no? Los productos sobre los reactantes. Entonces, si yo voy a determinar uno de esos dos, ¿no? Entonces puedo hacer esto. Si yo tengo todos estos valores, la constante del ácido, la concentración del ácido y la concentración de la base, puedo determinar aquí la concentración de hidrogeniones y de hecho el pH de esa solución. Bueno, al hacer esto, yo llego a esta ecuación, que pH es igual a pK menos logaritmo de la concentración de la base, del ácido por la base, ¿no? Y esta es la ecuación de Henderson-Hasselbalch. Y es importante porque si yo, ¿por qué es importante? Porque si yo conozco el pK y estas concentraciones, puedo determinar el pH. Si conozco el pH y el pK, puedo determinar las proporciones que hay entre estas dos concentraciones, ¿no? La ecuación en realidad termina como ustedes ven aquí. pH es igual a pK más logaritmo de la concentración de la base por la concentración del ácido. Esa es la que se llama ecuación de Henderson-Hasselbalch, muy útil para determinar el pH. Bueno, esto es una típica curva de titulación. Entonces, el punto del que yo les hablaba aquí, del pH, del pK, es este, que está aquí, este punto. Este punto, ¿cómo se determina? Usted lo puede determinar de varias formas, ¿no? Esto tiene una curva aquí y otra aquí. Entonces, justo en el punto de inflexión que se llama, aquí en la curva, y esta curva aquí, ¿no? Esto lo suma, digamos que esto sea 6 y este aquí sea 4, entonces me da 10. 6 más 4, 10, dividido por 2, 5, y entonces este punto tiene que estar, como vemos ahí, en el 5, justo en el 5, ahí. Así se determina. De otra forma, se determina también como nos lo mostraron ahora, que es igual este pK es igual en equilibrio al pH. El pH está aquí abajo. Y entonces ahí vemos que es 5 también. Entonces, esto es una típica curva de titulación. ¿Cómo hago yo esto en el laboratorio? Yo cojo un ácido en un recipiente y en una bureta le echo hidróxido de sodio y empiezo a gotearle hacia abajo. Obviamente que el ácido tiene que estar en movimiento para que se mezcle, tiene que ser gota por gota porque el ácido se calienta, bota energía, ¿no? Entonces, en una bureta, yo empiezo a echarle gota por gota y entonces él empieza a moverse hacia arriba. Cuando llega, él se resiste a cambiar. Ese líquido, ese ácido es incoloro. Es incoloro y es incoloro y se le echa un indicador. Y entonces cuando la titulación llega al pK, él cambia de color, de incoloro a cualquier color, amarillo, azul, rojo, depende de qué indicador está usando. Y entonces al cambiar de color es donde yo me doy cuenta de que ahí está
el pK de la solución. Bueno. Esos son valores de ¿qué será esto? Pues? No dice qué número es esa figura. Bueno, esos son pHs que se midieron inicialmente en las soluciones. Y luego se le añade microequivalentes. Microequivalentes al ácido. Y entonces él empieza a cambiar los valores, como vemos ahí, a cambiar los valores. Y entonces se mide lo que es una diferencia de pH entre la una y la otra. Pues hasta ahora no me sirve ahí como para más. Bueno, la fuerza de un ácido depende de la estructura molecular de él, ¿no? Como le digo, hay ácidos fuertes y hay ácidos débiles. Hay ácidos que sostienen Los ácidos débiles son los que no dejan ir su protón así de fácil, sino que lo mantienen fuertemente amarrado. Y los débiles son los que lo mantienen fuertemente amarrado y los fuertes son los que lo sueltan inmediatamente, una vez caen al agua. Pues esos son ácidos de importancia fisiológica como el ácido fórmico, láctico que vemos en bioquímica, acético, también lo vemos en bioquímica, y ion de amonio. Esos son monopróticos, o sea, dan un solo protón. Dipróticos, ácido carbónico, también lo vemos en bioquímica de forma adecuada. Succínico y glutárico también. Fosfórico y cítrico. Todos esos ácidos son de importancia fisiológica y todos los vamos a ver en una u otra parte, aunque no nos vamos a profundizar con ellos. Los valores del pK dependen de las propiedades del medio. Sí, ¿para qué me sirve un pK? Como les decía, depende de donde yo lo tenga, ¿no? Yo tengo que poner el pK adecuado en el sitio adecuado, como les explicaba con la cuestión de la pomada. Bueno, no sé qué preguntas tengan de ese capítulo. No podemos como darle más vueltas porque nosotros tenemos mucho que hacer. Tenemos bastante para hacer y estamos como un poco atrasados. Bueno, entonces sí, cuéntenme, ¿cuál era el siguiente paso? Profe, creo que era leer el artículo que hemos elegido para el capítulo 1 y 2. ¿Leerlo o discutirlo? Bueno, discutirlo, porque ya lo leímos. Bueno, listo. Entonces, ustedes están en grupos, ¿no es cierto? Ustedes se dividieron en grupos. Bueno, no necesariamente tienen que hacerlo, ¿no? Capítulo 2. Este es Strayer y este es Harper. Bueno, exposiciones.
Exposiciones no, discusión. Discusión del capítulo. Pues yo estuve leyendo, no sé si estaba perdido en eso, pero bueno, miremoslo de todas maneras. Pues. Vamos a mirar capítulo bioquímica, grupo A. Pues, no, pero aquí no estamos, está como afuera de esto. La facultad. Bioquímica, artículo. Hidratos. Ustedes cogieron fue la proteína recombinante, ¿no es cierto? Sí, señor. Bueno, entonces abramos ese, ahí está. Pero esto no. Esto me bajó. Estos son 16 hojas. Pero a mí al parecer aquí, esto yo lo había bajado a otro lado más. Vale. Tengo aquí un problema de computador. Definitivamente me toca comprar un nuevo computador porque estoy mal de computador. Se me ha complicado la cosa con esto. Recombinante 2, creo que es este el que sí me sale completo. Tampoco me deja, pero sí esto yo lo saqué completo. Pues no entiendo por qué no me deja. Eso es algo del computador que tengo aquí. Yo tengo un problema aquí grave. Pues no me deja, me dejan mirar. Bueno, vamos. ¿Quién va a hablar sobre este artículo? Yo puedo iniciar. Bueno, bien pueda. ¿Quién va a hablar? ¿Cómo se llama? Mi nombre es Ronald Ortega. Ronald Ortega. Bueno, Ronald Ortega. Sí, cuénteme, Ronald, ¿de qué puede hablar de este capítulo? Bueno, pues yo voy a dar, pues como tal lo que aparece en la introducción lo voy a comentar. Bueno, de entrada, para saber qué son las proteínas plasmáticas humanas recombinantes, son aquellas proteínas creadas de forma in vitro para satisfacer las necesidades de aquellas personas que no pueden producirlas por sí mismas, ya sean por un defecto congénito, una enfermedad o cualquier anomalía. Pues de entrada nos generan que más o menos en los años 40 es que se inicia en este nuevo mundo, es donde se abre la puerta a este tipo de tratamientos para las enfermedades, en el cual inicialmente se tomaba o se creaban todas las proteínas a partir de plasma humano. Y pues imagínense, para pues estar recopilando plasma humano, pues era una gran dificultad que se le presentaba pues a los científicos de esa época. Por eso en los últimos 20 años nos mencionan, ese artículo fue en el 2010, es decir que a partir de los años 90 se empezó a abrir, se abrió una nueva puerta para este mundo. Y es el tema del desarrollo de estas proteínas de manera in vitro en células mamíferas.
y no solo en células mamíferas, sino que también en células bacterianas, levaduras, plantas y demás. Entonces, lo cual hizo más llamativo el mercado y le abrió las puertas a muchos inversionistas para que le pusieran el ojo a este tema tan interesante en el mundo de la salud. Entonces, en este artículo lo que tratan es darnos un vistazo de qué es lo que se ha hecho y cuáles han sido los avances, los limitantes y cómo estamos al día de hoy, es decir, hace aproximadamente unos 11 años. Nos comentan que para esa época, para los 50, existían más de 50 fraccionadores en todo el mundo que producían alrededor de unas 20 proteínas biológicas, utilizando de 20 a 25 millones de litros de plasma al año. Y pues pueden imaginar las dificultades para poder producir o encontrar la manera de tener estos recursos. Aparte de que por esa época la rigurosidad en la calidad de estas proteínas no era tan efectiva, entonces hubo muchos inconvenientes acerca de las cargas virales que se transmitían a las personas que usaban este tipo de tratamientos. Pues que obviamente hoy en día pues ya no se da, ya que hay mayor rigurosidad sobre lo que se saca al mercado para el tratamiento de las personas. De entrada nos dicen que las primeras proteínas recombinantes humanas plasmáticas o RH, que es como le hacen para hacer más corto su mención, son las del factor 9 y las del factor 8, que pues si se acuerdan en el semestre pasado que estábamos hablando de coagulación y fibrinólisis, estos factores hacían parte de la cascada de factores que eran necesarios para que se diera la fibrinólisis en nuestro cuerpo. Esto se dio más o menos en los 80, cuando ya se empezó a pasar del cultivo de células al laboratorio, del cultivo de células de laboratorio a una realidad industrial. Y después de ese tiempo, pues ya se empezaron a aplicar como tal en las personas, y el nombre como tal es RH, que es proteínas plasmáticas humanas recombinantes, factor 8 y factor 9. A partir de allí inició una nueva era en este mundo. Se debe tener en cuenta que el 40% de todas las proteínas que son creadas, 60% en el mercado, provienen de mamíferos, de bacterias o de levaduras. Y pues obviamente no cualquier bacteria o no cualquier levadura puede ser tenida en cuenta para iniciar este proceso de creación de estas proteínas de manera in vitro. Se tienen ciertos parámetros que se deben tener o que deben cumplir estas bacterias para que puedan ser utilizadas y puedan experimentarse con ellas. Entre esas se tiene la masa molar o el patrón de glicosilación. Y obviamente después de que una levadura o una bacteria sea apta y se empiece a crear proteínas sobre ella, se tiene que hacer un control de calidad riguroso en base al plasma humano, pues que es obviamente la base indispensable para darse cuenta si una proteína puede ser efectiva, puede ser nociva y de qué formas puede actuar en las personas en las que se ha utilizado. Y por último, para terminar parte de la introducción y el sistema de expresión, nos hablan de los animales transgénicos y de cómo específicamente la leche materna de este tipo de animales como cabras, ratas, vacas, entre otras, pueden ser indispensables, ya que pues este compuesto, esta leche materna, posee una gran carga proteica que puede ser indispensable para las proteínas que puedan utilizar las personas en sus tratamientos. Listo. Sí, señora, y dejo para que sigan participando. Bueno, referente a estas, pues lo que dice el estudiante, pues es todo eso, es totalmente correcto. Uno de los principales motivos por los cuales se empezaron a hacer las proteínas recombinantes de las que habla Ortega, estamos hablando de las proteínas para los hemofílicos, ¿no? Aparte, pues, de que era complicado o salía muy poquito del plasma humano de esas proteínas, aparte de eso, se corría el riesgo de contaminar a los pacientes con SIDA, por ejemplo, Chagas, hepatitis, ¿no? En Colombia, en nuestro país, se utilizó mucho tiempo el concentrado
de esas proteínas. Entonces, se concentraba el plasma y se le aplicaba a los pacientes. Uno de los grandes problemas era, pues, como les decía, todas esas contaminaciones a las que sometían desde la década de los 80 se viene trabajando con las proteínas recombinantes que obviamente son cercana al 100% y que evitan pues todo este tipo de enfermedades que se le puede transmitir al paciente. Nosotros en el país tenemos 5.000 hemofílicos. Y hasta donde yo me he dado cuenta, ya aquí en el país se le entrega al paciente el medicamento para que él mismo se lo aplique. Y es un medicamento bastante costoso. Ya pues se le aplica la proteína recombinante al paciente. Y es pues como la parte mejor, más ética para manejar estos pacientes, que obviamente merecen un trato igualitario con el resto de la población. Y esa es una forma de tratarlos de forma igualitaria, con medicamentos de alta calidad, como esos. Sí, también se puede pues, purificar los componentes, como le digo, cuando a la misma vez que se purifica la albúmina. Ese es uno de los productos que salen de ahí, pero no son pues como cantidades suficientes para tratar la cantidad de personas que se requieren. Muchas de las proteínas del plasma, como por ejemplo la albúmina, entre otras el fibrinógeno, todavía se purifican del plasma, porque sale muy costoso recombinante por lo grande que es la proteína y porque al fin de cuentas en el plasma humano tenemos de todas maneras 52 gramos de proteína por litro de plasma, entonces de albúmina. Entonces, como es una proteína tan abundante, todavía no es tan rentable hacerla recombinante. Bueno, cosas que deben de ir pensando con este artículo es cuál es la diferencia de esas proteínas recombinantes con la proteína normal. Eso tiene varias diferencias. Bueno, ¿qué más? ¿Qué más de este introducción que hizo Ortega? Eso era lo que yo tenía como para agregar ahí, ¿no? Hay otras proteínas que son recombinantes, como le digo, porque son extremadamente poquitas, entonces las hacen recombinantes. Bueno, entonces le cedo la palabra a otro. ¿Quién más va a hablar? ¿Nadie más va a hablar? Bueno, eso es... Sí, profe, yo. Bueno, ¿cómo es su nombre? Sergio Martínez. Sergio Martínez. Bueno, listo, Sergio, cuénteme. Listo, entonces acá digamos que ya en la parte de la expresión de los sistemas, entonces nos inicia hablando de que las proteínas recombinantes incluyen, pues, como usted dijo, terapias que van desde citoquinas, factores de crecimiento, también se usan vacunas, van hormonas, enzimas, factores de coagulación, anticoagulantes, albúminas y
y anticuerpos monoclonales. Digamos que pues todo esto son el conjunto de factores que se abarcan en la sangre y que pues digamos en caso de que la sangre no tuviera eso, pues simplemente tendríamos lo que sería suero fisiológico. Entonces todo esto digamos que se separa, digamos, para tratamientos especializados en las personas, pero ¿cómo hacen esto? Digamos que pues para producir esto de manera recombinante, lo que hacen las industrias, digamos, como farmacéuticas, es hacer cultivos a veces de organismos microbiológicos o otras veces ya de organismos mucho más avanzados, que digamos lo que hacen es como usar ciertas expresiones de genes para asociar estas proteínas plasmáticas a estructuras humanas y digamos a procesos humanos como pueden ser por ejemplo patrones de glicolización, profilaxis y otros. Y pues bueno, digamos que también hay que tener en cuenta que estos tratamientos unas veces, como usted dijo, se diseñan y otras veces no, dependiendo del costo que al final haya de esto frente al beneficio. Entonces, pues digamos que si hay algunos que llegan a ser muy costosos, algunos desarrollos, pues simplemente se van a terminar porque pues no van a ser rentables para las industrias. Entonces, bueno, acá nos empiezan a hablar, digamos, de diferentes cultivos que se han usado para producir, digamos, diferentes tipos de proteínas de las que van en la sangre. Entonces, pues el primer cultivo que se ha usado ha sido como el de la E. coli, que pues ya sabemos que se usa para casi todo en la ciencia. Entonces, bueno, digamos que acá para eso ya usaron como crecimientos de factores de insulina, de la hormona de crecimiento y otras expresiones complejas de las proteínas plasmáticas, de las glicoproteínas, pero pues no, digamos que no fue como muy exitoso el desarrollo en la E. coli, porque no se mostraba como una buena estabilidad de las propiedades farmacocinéticas, digamos que requería para la expresión de estas proteínas ya para traspasarlas a los humanos. Bueno, digamos que otras muy usadas también para esta producción fueron las levaduras. Entonces, lo que fueron las levaduras, pues también digamos que parecía que por su fácil manipulación y digamos que el amplio crecimiento y además que no producían pues digamos endotoxinas, podría ser el cultivo perfecto para fabricar estas proteínas. Sin embargo, pues digamos que el problema resultó siendo en que se hacía como una degradación proteolítica a causa de las levaduras y que además pues ellas por su método de alimentación hacían que los patrones de glicolización no fueran los correctos pues para los humanos, porque pues digamos que esto tiene que ver con el metabolismo de las levaduras, que es muy diferente, y llevando a riesgos, digamos, inmunogénicos que no servían pues para que estas proteínas fueran pasadas a humanos. Bueno, también se usaron pues filamentos de fungi que parecía que podían replicar los patrones de glicolización de las mamas, por ejemplo, y acabar con los problemas de hipermanurización. Y pues hoy en día, digamos que algunas proteínas sí se siguen fabricando en este tipo de sistemas, pero pues aún están como en investigación. Bueno, también se usaron células de insectos, que digamos que tenían como la facilidad de poder modificar la ADN y la glicolización, pero el problema era que digamos que hoy en día los mecanismos de formación de las proteínas de los insectos aún no se han descrito del todo y digamos que esto podría llevar a riesgos en lo que es digamos la producción para llevarla a los humanos, además de que pues digamos que los insectos por su adicción al azúcar humano y bueno, no necesariamente humanos sino también de muchos animales, entonces hacían que esto pues no fuera como compatiblemente genético estas proteínas que se podían producir en insectos. Bueno, también pues digamos que acá sí hay una muy interesante de las células mamarias, las cuales digamos que para ellos, bueno, esto sí, más abajito hay como una tabla que nos muestra todo esto y lo que fueron las células del hámster chino, digamos que siguen usando en varias terapias de proteínas, ya que, pues bueno, secretan, digamos, proteínas en su forma auténtica y digamos que también están libres pues de virus
y demás, lo cual digamos que ha sido en el que pues digamos que el único problema es que hay que estar muy pendiente como de que no se contaminen nunca las muestras que se tomen de estos animales. Y pues ya digamos que pues en términos de costo no ha sido lo más rentable, pero sí es una de las técnicas más, digamos, como efectivas para replicar, por ejemplo, la célula, muchas de las proteínas de la sangre que se tienen hoy en día. Y otro, pues digamos, muy controversial ha sido como el uso de animales transgénicos y que, digamos, actualmente se cree que son como de los más, no es como decirlo, compatibles con los humanos, ya que, bueno, pueden producir proteínas como la C1, el inhibidor de esterasa, el fibrinógeno, la albúmina, todo esto se produce pues a través de animales transgénicos, los cuales digamos que gracias a esas modificaciones que se les han hecho en sus genes y principalmente los mamíferos, pues han podido llegar a dar características muy usadas en humanos. Sin embargo, pues el problema, como les dije, sigue siendo, digamos, la contaminación que se puede dar en estos procesos que, digamos, deben ser como muy estériles y en caso de que, pues, esa esterilidad no se cumpla, pues podría llevar a que se contagien, digamos, del mismo ambiente por la rapidez, bacterias y demás a la sangre de los humanos. Entonces, pues sí hay que está como el problema de mantener demasiado control de esterilización. Digamos que nomás ahorita, por ejemplo, en el terreno de las vacunas, por ejemplo, se suspendieron unas dosis de Moderna en Japón por contaminación. Entonces, esta contaminación es el tema que hay pues, con todas estas proteínas. Digamos que para esto se ha investigado recientemente con la última que voy a mencionar acá, que son las plantas transgénicas. Digamos que las plantas tienen esa ventaja de que a diferencia de todos los demás desarrollos en animales que han logrado, digamos, avanzar mucho, pero siguen teniendo ese problema de esterilidad, digamos que con las plantas casi no se tiene este problema, pero ahora el único problema es como la adición de azúcares no humanos como la silosa, que podría causar eh, enfermedades inmunogénicas en los humanos, pero sin embargo, pues digamos que en este tema se sigue investigando porque se cree que se logra hacer las proteínas a través de plantas transgénicas, pues ya no tendríamos como tanto problema y se reducirían mucho los costos.